Estamos de regreso en la silla rota. Muchas gracias por su compañía. Conversando con Mario Delgado, secretario de Educación del Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la postulación por su partido para la candidatura por la jefatura de gobierno. Precisamente que el PRD en este caso ya tiene un acuerdo para que vayan en esta contienda junto con el PT y con lo que fue Convergencia en su momento. Yo quiero regresar un poco al tema de la ciudad, Mario, porque para muchos ciudadanos del país, la Ciudad de México es un espacio privilegiado en servicios, ahora que se traducen en temas de seguridad, un espacio al parecer donde hay más recursos federales. ¿Qué les dice usted a esos mexicanos y cuáles son, en su perspectiva, los 2 o 3 principales problemas de la ciudad que afectan a la capital y seguramente también al resto del país? Bueno, primero me parece que lo que se hace en la ciudad se vuelve un referente para el resto del país, porque te señala claramente, Roberto, que si hay alternativa, que nuestro país puede tener otro rumbo, puede tener otras posibilidades, que no estamos condenados al fracaso, ni a que el país se nos siga deshaciendo entre las manos. Hay que ver qué ha hecho la ciudad, y ahí pues tenemos mucha esperanza. ¿Qué hace con los adultos mayores? ¿Qué hace con los jóvenes? ¿Por qué tenemos la seguridad en la ciudad que tenemos y no estamos en la degradación que está el resto del país? Los jóvenes están siendo víctimas, los jóvenes están en peligro. Quiero que veas por un minuto, que le veas la cara, porque ya ni siquiera eso hacemos, a las víctimas de la violencia, que los vemos todos los días en la televisión o en la prensa. La mayoría son jóvenes. Hay que darles oportunidades como en la ciudad, que tengan una beca, que tengan su reconocimiento por ser estudiantes y que puedan desarrollarse integralmente. Tenemos una juventud muy talentosa y nunca habíamos tenido tantos jóvenes en nuestro país, en toda su historia. Hay que aprovecharlo, hay que darle oportunidad a los jóvenes, hay que apostarle a los jóvenes, los adultos mayores. Yo no sé qué piensan los adultos mayores pues de otros estados del norte del país, que no tienen seguridad social, que están en la pobreza, que están abandonados. Pero el DF tiene o no un trato privilegiado fiscalmente. Y que tienen en la Ciudad de México un referente donde hay una pensión universal. Todo esto bueno, esto fue creado para los adultos mayores en el DF, ciertamente se ha extendido en otros estados, e incluso a nivel federal puede haber matices. Medio chafita, hay una copia medio chafa, pero ¿no? Como está en la ciudad. Tiene el sello de la Ciudad de México, yo diría el sello también de la izquierda mexicana, estos planes de apoyo, entre otros, de adultos mayores. Fíjate pero yo le quiero insistir con esta percepción de mucha gente sobre que se trata de finanzas privilegiadas, digamos, o un gobierno, no me refiero solamente al gobierno del PRD, sino en general a lo que pasa en la Ciudad de México. Qué bueno que me preguntas eso, Roberto, porque en algunos lados todavía existe la percepción de que existía hace muchos años, de que el resto del país mantenía la ciudad. Usted fue tesorero, hacía su chamba en abundancia. No, hombre, es al revés. Déjame decirte que el 55% de la recaudación fiscal de los principales impuestos, de los impuestos nacionales, se da aquí en la Ciudad de México. El IVA, por ejemplo, cuando está el debate del IVA, que si lo suben, si lo bajan, lo que yo siempre he dicho es, pues pregúntenle a la gente de la Ciudad de México, porque es la que aporta el 55%. Lo mismo del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre depósitos en efectivo. Por la concentración de gente y de empresas aquí, por supuesto. Y de actividad económica. Claro. Es el 20% del Producto Nacional, aquí está en la ciudad. ¿Qué pasa? Que a la hora de distribuir ese pastel, Roberto, de ingresos, la rebanada de la ciudad cada vez es más pequeña, porque depende del crecimiento poblacional y otros factores. Y aquí en la ciudad ya no estamos creciendo en población. Entonces, esa rebanada pues cada vez es más chiquita y la ciudad cada vez aporta más y recibe cada vez menos. ¿Cuál es el riesgo? De que matemos a la gallina de los huevos de oro. Y entonces ahí tenemos una afectación nacional. ¿Qué hay que hacer? Que la Ciudad de México tenga mayores ingresos, que fue el esfuerzo que nosotros encabezamos, precisamente para poder mantener todos los programas sociales y para poder mantener todo el programa de obra pública. Y demostramos una cosa, que es posible tener un gobierno con responsabilidad social y con responsabilidad fiscal al mismo tiempo, que no se es incompatible. Simplemente, para lograr esto, pues hay que ser muy ordenados, hay que tener muy ordenada tu deuda pública, hay que tener muy ordenadas tus finanzas, no gastar en cosas que
engordan simplemente al gobierno, sino en lo que es estrictamente necesario. Acaba de mencionar la palabra maldita, deuda pública. ¿Cómo está el DF en ese tema? Porque hemos visto los casos de Coahuila y otros más que ponen realmente a hipotecar el futuro de toda una generación. Sí, a mí me tocó recibir la Secretaría de Finanzas, Roberto, a finales de 2006. Acuérdate que veníamos de toda la guerra sucia contra Andrés Manuel. Y la guerra sucia se basó en que la Ciudad de México estaba sobreendeudada, de que había gastado irresponsablemente, que los programas sociales eran populismo y que no se iban a poder pagar. Eso es lo que nosotros recibimos. Claro que todo esto no era cierto, por eso era una campaña negra. Tuvimos que darle la vuelta a la reputación financiera de la ciudad. E hicimos el refinanciamiento, que es como ordenar de manera distinta los pagos, más grande para una entidad federativa en nuestro país. Refinanciamos casi 4,000 millones de dólares. Pasamos la deuda a un periodo de más de 30 años, pero pagando menos, a una menor tasa de interés, porque nos tocó esa coyuntura de tasas históricamente bajas. Después, como recordarás, vino la crisis. Y fíjate, si no hubiéramos hecho ese refinanciamiento, pues no estaríamos hablando de línea 12 del metro, no estaríamos hablando de líneas de Metrobús, no estaríamos hablando de la reparación del drenaje profundo. Estaríamos tal vez platicando aquí tú y yo, Roberto, de cómo le vamos a hacer este año para refinanciar la deuda, cuánto vamos a pagar de deuda. Entonces fue un refinanciamiento oportuno que liberó recursos para que hoy tengamos el programa de obra pública más importante de la historia de la capital. Hace muchos años la Autoridad Federal Educativa empezó a descentralizar hacia los estados el manejo de las nóminas y en general toda la operación educativa del país. Muchos gobernadores dicen que esto es un fardo insoportable ya. Para bien o para mal, esto no ha ocurrido en la Ciudad de México. No sé si la Ciudad de México no ha aceptado esa descentralización o el gobierno federal no ha podido instrumentarla. ¿Qué opina usted en sí mismo del esquema y por qué no ha ocurrido en México? Fíjate, si me hubieras preguntado esto hace año y medio, te hubiera dicho, ¿sabes qué, Roberto? La verdad es que es una gran ventaja para la ciudad que no se ha hecho la descentralización, es decir, que la Ciudad de México no se haga cargo de su educación. Porque el esquema de descentralización que se hizo está demostrado que fue un fracaso y tiene ahorcadas a las entidades federativas y no hay los recursos para enfrentar los retos que necesitan los estados y tampoco aquí en la ciudad para tener una educación de calidad. Me lo preguntas ahora como secretario de Educación, te diría que es una enorme desventaja, porque no hay una agenda educativa para la ciudad y eso tiene un costo de oportunidad tremendo. No hablamos de computación, no hablamos de inglés, el bullying se quiere evitar, la violencia en las escuelas, no, eso pasa allá afuera, aquí adentro no. El tema de la obesidad, estamos en un debate absurdo de que si venden comida chatarra o no en las escuelas. En fin, las escuelas están abandonadas, Roberto. Es tristísimo ver a las escuelas cayéndose en la ciudad. Entonces tiene un altísimo costo. ¿Qué debería pasar? ¿Qué proponemos? Que se haga la descentralización de la educación en la Ciudad de México, que la Ciudad de México se haga responsable de su educación, pero no con el esquema fallido de hace 15 años, que la Ciudad de México encabece un nuevo esquema donde efectivamente se tengan los recursos y la posibilidad de modernizar nuestro sistema educativo, de que tengamos los recursos para enfrentar los retos que requiere una calidad en la educación y que nuestras escuelas sean una estampa del México que queremos ser y no del México que somos. Bien. Vamos a regresar nuevamente a ese tema, si me permite. Vamos a un nuevo receso. Seguimos con ustedes. Muchas gracias.